de los museos. A ver. Bueno. Bueno, ahí estamos. Perdón, yo soy licenciado en comunicación y de repente pensé que no tenía nada que ver con lo que van a ir a presentar y resulta ser que me vienen a decir exactamente lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿cómo potenciar el cuidado de los museos? ¿Cómo fomentar museos nuevos? Que a mí me interesa abrir uno sobre Eusebio Quino, ¿sí? Para que la gente, sabemos que si hacemos eso, elevamos la cultura de la sociedad. Entonces, una pregunta directamente al primer conferencista. ¿Cómo lo harías? Bueno, creo que hay dos partes en tu pregunta. Una es lo de museos nuevos. Yo creo que el museo de Caborca y el Museo de Arte de Nogales son buenos ejemplos de que los museos, la apertura de un museo es una carrera de resistencia. ¿Sí? Necesitas trabajar 5, 10, 6 años antes de abrir las puertas. ¿Sí? Y una vez que abres las puertas empieza realmente el trabajo, porque la otra es que abrimos museos sin una estrategia de sustentabilidad, o lo que ahora dicen un plan de negocios, pues, o sea, ¿cómo lo vas a mantener abierto? Que el deterioro del museo de la universidad tiene que ver con eso, ¿sí? El deterioro de la red de museos del Instituto Sonorense de Cultura tiene que ver con eso. Apenas el año pasado los museos pudieron hacer uso del dinero de las entradas, que cobran 5 y 10 pesos el más caro. ¿Sí? Antes esto se iba a la bolsa general del instituto y luego se les devolvían sus fondos. Entonces eso es cosas como esas, ¿sí? Entonces la otra cosa es que los museos surgen no solo sin una estrategia de servicios educativos, sino que es como lo obvio, ¿no? Cómo me relaciono con las escuelas, que son mi público potencial más amplio, sino cómo me relaciono, sino la otra cosa que se nos olvida es una estrategia de medios. ¿Cómo alimento los medios? ¿Cómo hago que los medios publiquen y que la gente hable del museo? Si mantenemos los museos con exposiciones, si no abres una permanente más que una vez cada 3 años, pues evidentemente nadie va a hablar de ti, ¿sí? Entonces necesitas pensar también en una estrategia de exposiciones temporales que haga que la gente regrese aunque ya haya visitado, porque es igual que todos los negocios, ¿sí? Los mejores clientes son los que regresan. Entonces yo creo que esas son lo que yo diría bien después de haber visto en general penosa situación de los museos de Sonora. No hay una estrategia de medios, que no tienen por qué ser cara, ¿sí? No tienes que pagar un desplegado, necesitas tener imaginación y necesitas tener una estrategia de servicios educativos, ¿sí? Los museos los hacen los guías, ¿sí? O la gente que hace contacto con las escuelas y con los visitantes, que los custodios, y gastamos más en custodios que en guías y educadores, ¿sí? Porque generalmente se centraliza en la primera parte de los museos, que es la conservación de las cosas que tienes ahí. Y la parte del aprovechamiento educativo y recreativo se olvida, digo, ya para ni hablar de la investigación. Si no haces investigación, pues tampoco puedes hacerlo, nadie va a hablar de ti, pues, no tienes que comunicar. Rafael, y luego ya al fondo y Alejandra. Pues yo totalmente de acuerdo con René, y todavía me iría un poco más atrás en lo que es la planeación de un museo desde el principio, o sea, desde pensar, queremos un museo, pero cómo lo queremos, dónde, de qué tamaño, etc. Yo hablo de la experiencia, obviamente, del Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, porque cuando se pensó en tener un museo aquí fue una buena idea, una idea que era necesario un museo aquí con toda la historia, en fin, de Caborca y demás.
pero el espacio se planeó muy sobrado, un espacio muy ambicioso, son 1.052 metros cuadrados, 1.500 metros de construcción. Entonces no se piensa en eso pues cuando se planea un museo, cómo lo vas a mantener, pues, y simple y sencillamente cómo lo vas a construir, ¿no? La idea es maravillosa, pero empezando cómo lo vas a construir y en función de qué y de qué exposiciones, etcétera, y lo quiero cruzar con la propuesta de la maestra Benavente y de Lucía, porque cuando yo llegué primero aquí a Caborca hace 5 años y me reuní con lo que era el patronato de proconstrucción del museo, a mí me sorprendió mucho. Yo les sugería hacer una consulta en Caborca a diferentes sectores de la población sobre qué tipo de museo querían tener, dónde, en fin. Entonces yo cuando regresé, porque en esa época yo venía de Hermosillo para acá, me encuentro con que hicieron una encuesta entre amas de casa, entre estudiantes, gente de a pie, en fin. Y por unanimidad, o sea, todos habían dicho que el tema central de una de las salas plataforma del museo, porque tiene 2 salas permanentes, tendría que ser sobre la gesta heroica del 6 de abril. Entonces a mí me sorprendió muchísimo, porque en realidad la riqueza que hay de vestigios arqueológicos aquí es enorme y ya está allí y está puesta, pues, y incluso la gente tiene artefactos, tiene malamente, en fin. Pero sí se me hizo muy extraño. Me parece esta una propuesta súper viable y súper ad hoc para la actividad que se está haciendo aquí ahorita en Caborca, ¿no? Lo otro también, solo que pues ahí es un patrimonio inmaterial que fue más complicado, en fin, hacer un guión, encontrar información, buscar en muchos archivos, en fin. Entonces, sí, esta situación de los museos, todos los municipios de Sonora quieren un museo. Me ha tocado. Y luego Alejandro. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Osiris Arias, vengo de Ensenada, pero soy de aquí del estado, no vengo de Hermosillo. Salí de Hermosillo. A mí me preocupa, soy maestra, la poca audiencia de jóvenes y niños. Ahorita ya he estado en 5 intervenciones en este día y veo que entran y salen los mismos. No sé qué pasaría en otro horario, ¿no? Pero me preocupa. Creo que un museo lo hacen las necesidades de los niños y la participación de los artistas locales. Porque ¿qué pasa? Yo he vivido en 30 ciudades desde que nací. Somos nómadas, ni modo. Pero me ha dado la oportunidad de conocer otros lugares. Los niños no tienen, en la mayoría, la experiencia de haber ido a un museo, que no haya sido porque lo llevó a la escuela a fuerza. Es muy parecido a los libros. Los niños que leen son porque sus papás leen. Los que van a museos son porque los papás los llevan cuando van de viaje. Pero yo quiero saber cuántos de ustedes han ido a Hermosillo, o que hagan una encuesta que está de moda, a ver cuántos han llevado a sus hijos a ver el Museo de Hermosillo. Todo el mundo va a los museos, ¿no? Pero me refiero a la cultura de exponer, de producir obras. Es importante. Y yo no veo que eso esté en los pueblos. Digo, soy una mamá que tengo autoridad para hablar porque presumo que mi hijo fue el que ganó el concurso de arte de este evento. Entonces, es el resultado de estar llegando a obras, a museos. Él ya participó en museografía y es importante que acerquemos a los niños. Todas las niñas que están allá afuera bailoteando, les hubiera interesado saber un poquito del tema que se acaba de exponer. Qué bueno que bailen, pero muchas veces se alejan de otros temas que son básicos para su formación integral. Y creo que Caborca efectivamente tiene mucho que dar, como todos los pueblos. Pero aparte del aeróbics y otras cosas, hay que acercarnos a los niños. Solamente veo uno aquí. Pues es una propuesta. Disculpen si me pasé. Muchas
muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Alejandro Cabral y a Juan, ya para terminar esta breve ronda de comentarios en torno a las primeras dos ponencias. Bueno, buenas tardes. Para René, principalmente digo felicidades a la segunda ponencia, interesante siempre las propuestas creativas para acercar a los museos de manera distinta y para verlos con otros ojos, ¿no? Pero para René, en algún momento dices que la encuesta de la cual extraes la información, la de Conaculta, tiene una confiabilidad del 97% en Sonora, probablemente el 95% a nivel nacional, y luego nos damos cuenta de que miente descaradamente la encuesta, ¿no? Y nos damos cuenta de que miente descaradamente, digo, cualquiera que la vea lo puede saber. Sin embargo, me llama la atención porque al final, para fundamentar tu propuesta, la cual es muy buena, y no discuto tu punto de vista, lo que discutiría en algún momento es ¿por qué para fundamentar tu propuesta te basas de nuevo en la misma encuesta que acabamos de ver que es mentirosa, para decir que por lo menos esa cantidad de población está dispuesta a mentir, que me gusta mucho como lo enfocas? De hecho, dices, sabemos que no han ido a los museos, pero están dispuestos a mentir de que sí han ido, tal vez por pena de que los consideren personas que no han ido a los museos, y que están, y tomar, pero sobre todo tomar la segunda afirmación de que lo han hecho por diversión y de que además les gustan mucho. Entonces ya tomar esas otras dos aseveraciones se me hace como demasiado arriesgado si nos acabamos de dar cuenta que la encuesta está trucada en algún punto, porque se hicieron mal las preguntas o por lo que quieras, pero está trucada. Y por otra parte, una duda muy corriente. En algún momento mencionas al Musas como un museo, es cierto que lleva lo de museo en el nombre, pero está a fin de cuentas una galería. Y no mencionas al Centro Artístico Cultural de Huachinera, que en cierta forma tiene las mismas características del Musas, ¿no? Nada más. Sí, el Musas entra el museo, sobre todo lo ponía ahí por la cantidad de presupuesto que consume a propósito de infraestructuras sobredimensionadas. El Musas está formando su colección, ¿sí? O sea, tiene una colección que no expone todavía. Pero bueno, y hay una discusión sobre el concepto de museo. Me parece más cercano a el CASH, es más un centro cultural como la Casa de la Cultura, que no está aquí, ¿sí? Aunque hay un proyecto de museo que, como muchas veces sucede, ya se lo encargó a un despacho de arquitectos, que yo me encontré a un pobre prestador de servicio social en el último festival que estaba buscando ver que sí, dónde estaba la historia de Huachinera para hacer un museo. Sobre lo otro, los encuestados son mentirosos, la encuesta no. O sea, si tú vuelves a preguntar a un grupo de 1000 gentes, la tercera parte te va a decir, te va a mentir de la misma manera. Eso es lo que, en eso podemos confiar. ¿Sí? Sí, podemos confiar que la proporción de mentirosos va a ser estable. ¿Sí? Entonces, eso a mí me parece una mentira confiable. Claro que todo el mundo mentimos, pues, y en una encuesta de estas que tiene una aplicación como es una batería de 50 preguntas, ¿sí? Donde te preguntan qué tipo de música consumes, cuántos discos pirata, cuántos bajaste, pagaste por tus descargas, fuiste a presentaciones de danza. Esta es la pregunta 41, y la gente está dispuesta a decir cualquier cosa, ¿sí? Eso también importa. Entonces, ese es tienes que aprender a utilizar estas cosas, pues. O sea, el hecho de que la confiabilidad es ese, ¿sí? O sea, si no te da exactamente el 30%, te va a dar probablemente alrededor de eso, ¿sí? Es la reproducibilidad de los resultados si vuelves a aplicar la encuesta. Entonces, el que la gente esté dispuesta a mentir quiere decir que hay un interés en visitar los museos. Entonces, sabemos que la gente es mentirosa, ¿sí? Entonces quiere decir que el público potencial para los museos no es el 60% que dice que los ha visitado alguna vez en su vida, sino este 30% que está dispuesto a mentir y decir que los visitó el último año. Probablemente nos sucede a todos, pues, de que fuimos hace 3 años y parece que fue el año pasado, ¿sí? Los que tienen hijos lo dicen muy seguido, ¿no? Pues,
si este niño tenía, tu última piñata fue el año pasado, ¿no? Fue hace 4 años. Es otro de los casos, pero sí creo que es esta distinción, pues, o sea, la encuesta es confiable en este sentido, los encuestados no son confiables, pero entonces quiere decir que podemos interpretar esos resultados. Por eso las encuestas se interpretan, no solo se leen, pues no es astronomía, es magia. Juan. Sí, no más a manera de comentario. Hace poco me tocó ir a Cananea a ver el museo de la lucha obrera. Pues están en unas condiciones así como bastante... Sí, de hecho hay una cuarteadura de la pared, una de las paredes principales del museo, que se da la detonación de la mina. O sea, se ha ido cuarteando la pared debido a la mina. Y otra cosa que quería comentar, que creo que también es algo sobre lo que hay que reparar, y de lo que más al rato vamos a tocar un poquito el tema, es con respecto a la cuestión de la conservación, no nada más de los objetos. Yo lo que más he observado y lo que más me concierne es la fotografía, porque muchos de estos museos, dentro de su museografía, contemplan espacios para la foto. Desgraciadamente contemplan espacios para la foto original, de tal manera que me he encontrado con piezas fotográficas en Ures originales de 1920, pegadas con tachuela, ¿no? Entonces, nada más una reflexión por si alguno de ustedes ha visitado los museos de aquí. En la mayoría de los que me he encontrado hay piezas originales así. Y otra cosita que quería comentar es acerca de ¿qué es lo que sucede con monumentos históricos que pueden funcionar como museos, como la Casa Green en Cananea, que creo que tiene incluso adentro, es un pequeño museo, pero no está abierto al público. Pero si tú quieres ir, vas y ves las calderas que se encontraban afuera, vas y ves, esos no entran, no se consideran como museos, porque no los tienen registrados en línea, o no los tiene administrados alguna institución. ¿Qué pasa con esto? Se corta la UNESCO tiene una definición muy precisa de lo que es un museo, y un museo es un espacio, primero, abierto al público, ¿sí? 2, sin fines de lucro, con una colección de objetos que realiza actividades de conservación de esos objetos, de investigación sobre esos objetos y de educación sobre esos objetos. Entonces, si tú puedes ir es diferente ir a ver un monumento histórico, ¿sí? Que tú lo puedes ir a ver, que Carlos Pellicer, por ejemplo, armó el Museo al Aire Libre en Villahermosa, donde hay cédulas que te explican, pues, o sea, el museo tiene un esfuerzo activo por la educación. No es nada más como ir a ver, si vamos a ver el templo histórico, ¿sí? No hay un esfuerzo activo de explicarte eso. Entonces no es un monumento, no es un museo. Sobre lo otro, pasa hasta entre las mejores familias. Uno de los últimos escándalos de los museos es una queja porque el Museo Carrillo Gil tiene una obra de Matías Geritz, ¿sí? De su colección permanente, en una pared donde le da el sol en la mañana. ¿Sí? Es horrible para los acrílicos. Dice, ¿se está decolorando? Sí, entonces lo que pasó, no sé si en la administración pasada o la antepasada, de ponerle etiquetas de inventario a las piezas del Museo de Guatabampo, pues otra cosa, pero eso tiene que ver con la falta de interés, con la falta de regulación, con la falta de capacitación para el personal.
Bueno, desde regresamos, nos retrasamos evidentemente, o seguimos retrasados, pero siempre es bueno retrasarse si es a cambio de